En primer lugar, agradecer a ISEP por esta invitación para esta sesión clínica y claro, agradecer a todas ustedes, a todos ustedes por participar en esta sesión. Como Marta ha comentado, en esta sesión de más o menos 1 hora y 10 minutos, tenemos en el final de esta sesión oportunidad de hablarnos un poquito sobre algunas cuestiones que tienen acerca de este tópico. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de respiración oral y vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Es tan importante saber lo que hacer, como saber lo que no hacer en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones clínicas. Este es el principal tópico para esta charla de 1 hora y poco, para hablarnos un poquito y espero que sea de vuestro interés. Muy bien. Cumprimentos desde Oporto, Portugal, es mi ciudad. Están todos invitados para ir a Oporto, conocer un poquito más de esta ciudad y, quién sabe, tal vez un poco mi trabajo. Esos son los locales donde trabajo, donde tengo mi práctica clínica, el Hospital da Trofa y Hospital CUF no Porto. Son dos hospitales donde trabajo con odontología y trabajo también en el servicio de medicina del sueño, porque las cuestiones de respiración oral están muy conectadas con las perturbaciones de sueño. ¿Alguna cosa que no comprendas? Por favor, comentar en chat, porque como has visto, no hablo un castellano muy fluente, hablo algo como un portuñol, pero alguna cosa que no comprendas, yo lo repito, no hay cualquier problema. Muy bien. Una cuestión más. Si quieres tener acceso a tópicos, asuntos sobre terapia miofuncional orofacial, a otros asuntos relacionados con apnea obstructiva del sueño, con respiración oral, puedes consultar la página del Facebook Mayo Solutions, que tiene muchos contenidos no solo para profesionales, pero también para los familiares, los padres, para los padres, los niños, para todos. Tenemos juguetes, tenemos variadas informaciones que pueden ser útiles para nuestra práctica clínica. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cosa que puede hacer la diferencia en nuestra práctica clínica. Algo que valorizo mucho en todos los casos que veo es nuestro racionamiento clínico. Tenemos siempre que empezar pensando cuál es la etiología de los problemas, de las disfunciones que vamos a trabajar. No podemos mirar los casos e intentar siempre solo resolver los problemas musculares. Nuestra base de intervención es una base funcional. Lo que queremos cambiar son movimientos, no solamente músculos. Para cambiar los movimientos necesitamos de estructuras. Es un poquito eso que vamos a hablar, lo que mirar, cómo evaluar y lo que priorizar en nuestra práctica clínica. Y claro, como sesión clínica voy a compartir con vosotros muchos casos clínicos y algunas situaciones para pensar un poquito. Vamos a empezar con este caso para todos en conjunto refletirnos un poco sobre nuestro diagnóstico clínico. Voy a seleccionar aquí el polígrafo. Muy bien. Tenemos aquí un caso de respiración oral. Es un caso de respiración oral con causa obstructiva posterior. Tenía hipertrofia de tonsilas. Muy bien. ¿Qué miramos en este caso? Miramos labios entreabiertos. ¿Qué miramos más? Si vamos a ver, la línea media dentaria no está alineada con la línea media dentaria inferior. Eso no está directamente relacionado con respiración oral, pero con mastigación. Y cuando miramos algo de desequilibrio unilateral, tenemos que pensar qué tipo de movimientos están cambiando esta postura orofacial. Si tenemos aquí un disturbio para este lado, para su lado derecho, vamos a pensar que su lado preferencial de trabajo, vamos a colocar como hipótesis, es su lado derecho. Será un lado donde vamos a observar mayor tonicidad, mayor fuerza de los músculos mastigatorios. Muy bien, ¿qué vemos más? Narinas estrechas,
crecimiento de tercio inferior más pronunciado. Es un caso como que de libro, un caso clásico de respiración oral, y quiero empezar con casos clásicos, típicos, muy frecuentes, para después vernos situaciones más particulares, más específicas. La cuestión que debemos colocar en primer lugar. Esta es una niña que tiene predominio de respiración oral. ¿Por qué? Porque tiene una causa obstructiva. Primera cosa a hacer, resolver esta causa obstructiva. ¿Con quién? Con médico otorrino. Es la primera cuestión que vamos a comprender. Resolver la obstrucción. Después de resolver la obstrucción, esta niña vuelve para nosotros. Y después, ¿qué vamos a hacer? Es aquí, en este momento que estamos. Miren, esta será una niña que tiene claramente incompetencia de cierre labial. Es una niña que tiene hipotonicidad facial generalizada. Es una niña que ciertamente tiene la lengua adelantada. ¿Qué vamos a concluir? Tiene muchos problemas funcionales, pero tener problemas funcionales no indica, en primer lugar, que deberá empezar el tratamiento logopédico. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nuestro trabajo es un trabajo de normalización funcional, ¿verdad? Si tiene disfunciones, debemos trabajar si observamos condiciones para iniciar nuestro trabajo. Mirando este caso, vamos a ver. Ya hemos identificado como hipótesis el trabajo masticatorio más significativo de su lado derecho. Teníamos que normalizar su patrón masticatorio. Otra cosa que identificamos es dificultad en el cierre labial. Otra cosa que podemos identificar son sus narinas estrechas. Vamos a ver más fotos de cavidad oral para comprender un poquito más de este caso. ¿Qué vemos aquí? En su lado derecho, mordida cruzada posterior. Mirando el formato de la arcada dentaria, ¿qué vamos a ver? Discrepancia, esa es la arcada dentaria inferior, aquí será la arcada dentaria superior, y ¿qué vemos? Que existe una discrepancia de su lado derecho, esta y esta, por su trabajo masticatorio. ¿Qué vemos más? Vemos una mordida abierta anterior y alguna inclinación para vestibular o un ligero overhead de sus dientes superiores. La cuestión, objetivos. Objetivos en este caso. Cierre labial. ¿Va a ser posible trabajar cierre labial en este caso? En este momento, no. ¿Por qué lo digo? No. Porque los daños que vamos a tener con todas nuestras técnicas de intervención no van a capacitar un cierre labial eficaz. Mastigación. ¿Es posible normalizar el patrón masticatorio? En este caso, no va a ser posible porque tiene una mordida cruzada posterior. Del punto de vista de lengua, vamos a conseguir modificar la postura de la lengua. Nosotros vamos a modificar la postura y reposo de la lengua si cambiamos el modo respiratorio. Si conseguimos que empiece a utilizar más su nariz. Habiendo un predominio oral, así con labios de reposo abiertos, la lengua va a quedar siempre baja y adelantada. Ese es el principio de nuestro racionamiento. La primera cosa que quiero que tienen siempre presentes. Tener disfunciones no significa iniciar la intervención. Tener disfunciones orofacial significa que debemos comprender por qué ocurren, ¿vale? Comprendiendo por qué ocurren, después vamos a hacer un diagnóstico diferencial por analogía de dos componentes muy importantes en nuestro trabajo. No solo función, pero también estructura. Es necesario, miren, cuando tenemos una oclusión como esa, solo ver mi cámara, un poquito.
aquí para ver. ¿No? Así. Cuando tenemos una oclusión así, ¿qué estamos observando? Estamos observando reducción de espacio transversal que va a coincidir con una mordida abierta anterior. Para mejorar la postura de la lengua en reposo, será importante aumentar este espacio, porque la lengua queda adelantada porque no tiene espacio posterior. No es importante iniciar nuestro trabajo trabajando la lengua, trabajando la función labial, porque la lengua no va a tener espacio para quedar en reposo con una postura orofacial adecuada. Por lo tanto, esas son las cosas que debemos pensar: identificar las disfunciones, comprender por qué ocurren, pero después, lo más importante, antes de definir un plan terapéutico, es jerarquizar los problemas y definir por dónde vamos a empezar. En este caso, solo hablando un poquito, claro que después vos voy a especificar lo que tenemos que pensar y cómo vamos a cambiar, pero en este momento es importante comprender que este caso empezaría con tratamiento ortodóntico. ¿Y por qué no comenzamos ya con logopedia? Porque no es el momento más adecuado para iniciar nuestra intervención. Cuando mejorar su relación estructural entre mandíbula y maxila, cuando obtenemos más espacio posterior, será mejor para trabajar competencia labial, trabajar mastigación, trabajar postura lingual y trabajar modo ventilatorio nasal. Eso es muy importante: definir prioridades y jerarquizar objetivos terapéuticos. Muy bien. En el final me puedes colocar todas las cuestiones. Eso es muy importante. El logopeda no debe solamente aprofundar sus conocimientos en lo campo de función, en lo campo muscular, pero también en el campo estructural. Es muy importante para nosotros sabermos que necesitamos determinadas condiciones estructurales para normalizar funciones como respiración, deglución y mastigación. Es muy importante obtener los datos estructurales, como habíamos visto a poco, a través del registro fotográfico y analizar distintas condiciones. Por lo tanto, estructura y función es algo siempre conectado. No es importante para nosotros saber lo que va a ocurrir en primer lugar, en segundo lugar, pero saber, como esta fotografía nos muestra, que todo está relacionado y comprender las distintas relaciones para después conseguirnos definir un plan terapéutico eficaz. Muy bien. Postura. Muchos de nosotros hablamos de postura de la lengua, cambiar la postura de la lengua. Casi todos los casos de logopedia derivados por odontología para logopedia hablan de postura de lengua inadecuada, cambio de modo ventilatorio. Pero, en primer lugar, ¿qué es postura? Postura es lo resultado de todas las actividades funcionales que vamos a hacer. Postura se relaciona con tonos orofacial y no directamente con fuerza muscular. Eso es importante. Si quiero cambiar postura, tengo que cambiar tonos. Para que sea posible cambiar tonos, tengo que cambiar actividades. ¿Qué actividades? Las principales para mantener una postura orofacial adecuada. Esa es una cuestión teórica, pero importante. Ninguém va a cambiar postura lingual haciendo ejercicios para la lengua, porque haciendo ejercicios de mioterapia para la lengua, lo que vamos a cambiar es fuerza muscular. No vamos a cambiar ni actividades funcionales como mastigación, respiración, deglución, pero solamente vamos a cambiar fuerza muscular. Eso no es correcto hacer. Corregir postura trabajando fuerza. Un ejemplo que nada tiene a ver con odontología o logopedia. Si yo propio tengo una alteración postural, por ejemplo, de estar en esta posición, eso se relaciona con mi trabajo al ordenador. Algo que tengo que cambiar no es solamente hacer alongamientos o fortalecimiento, es cambiar la actividad.
Este es lo mismo que pasa con nuestras funciones orofaciales. Si queremos cambiar postura orofacial, que va a ser el objetivo final de nuestra intervención, es tener una postura orofacial adecuada, tenemos obligatoriamente de cambiar funciones orofaciales. Para cambios de funciones orofaciales será fundamental nosotros tenemos condiciones musculares, articulares, estructurales, dentarias y esqueléticas para esos mismos cambios. Una pregunta que nos colocan muchas veces. ¿Tenemos una postura de lengua adecuada? No tenemos una postura de lengua adecuada. La postura de lengua no se determina exclusivamente por dónde está colocada su punta de lengua. Eso no es verdad de todo. Tenemos muchos estudios que nos muestran que la postura de lengua es muy variable entre distintas tipologías faciales, clases oclusales, maloclusiones. Por lo tanto, no tenemos una postura de lengua. La mayor parte de las veces, lo que observamos en respiración oral es esto que voy a hacer ahora, estar así, con esta postura. Y nosotros vamos a definir esta postura como postura de lengua alterada. Pero eso no es totalmente verdad. ¿Y por qué no es totalmente verdad? Porque cuando estamos en esta postura así, lo mayor cambio no es de la lengua. Lo mayor cambio es un cambio mandibular. Lo que ha cambiado más es la postura mandibular. De estarmos así. Estamos hablando de tonos de músculos mandibulares, especialmente músculo masseter y pterigoideo medial, que son los principales músculos que van a mantener por su tonicidad una postura mandibular adecuada. Por lo tanto, si estamos así, para cambiar esta postura, no necesitamos trabajar lengua en primer lugar. Necesitamos trabajar en primer lugar postura mandibular. Solo así vamos a conseguir una lengua con mejor relación maxilo-mandibular. ¿Qué es una postura de lengua adecuada? Es cuando tenemos una postura mandibular adecuada y un espacio intraoral adecuado que permite una tonicidad de la lengua que va a ejercer su acción no solamente anterior, pero centrífuga para fuera de la cavidad oral. Es por eso que observamos, como en el caso que ha mostrado, esta atresia maxilomandibular, porque la lengua está por aquí. La lengua no está aquí haciendo esta acción, ¿vale? La acción más importante de la lengua es centrífuga para fuera de la cavidad oral, para dar una distancia transversal en la maxila adecuada. Si tenemos una maxila atrésica, la lengua, ¿qué va a procurar? ¿Una posición más anterior o una posición posterior? Una posición más anterior. Para posterior no va. ¿Y no va por qué? Porque posteriormente tenemos la vía aérea. No va a colapsar o contribuir para el colapso de la vía aérea. Va para anterior. Si pensamos un poco, es algo también que tenemos estudios que nos muestran lo siguiente. Cuando vemos esta posición orofacial así, pensamos o empezamos muchas veces haciendo nuestro trabajo miofuncional enfocados en la parte más anterior de la lengua. Pero eso no está correcto. ¿Por qué no está correcto? Si vamos a mirar, como vamos a ver de seguida, niños con respiración oral, a masticar, a tragar, vamos a ver lo que sucede. Y gran parte de los movimientos son anteriores de la lengua con predominio postro-anterior. Eso significa que la parte anterior de la lengua tiene más tonicidad, tiene más fuerza. Si tengo una lengua así, para cambiar esta posición, no tengo que trabajar la parte anterior. Tengo que hacer así. Ese es un trabajo de parte posterior de la lengua. Son algunas cuestiones que debemos pensar, debemos modificar en nuestro racionamiento clínico, pero este racionamiento clínico es basado en ¿qué? En fisiología
y neurodesarrollo. Todos los movimientos, desde los niños hasta los adultos, se van a desarrollar de anterior para posterior. Ese es importante del punto de vista de nuestro plan. Mensaje en esta diapositiva. No tenemos una postura lingual. La postura lingual es distinta de acuerdo con la tipología facial, tipo de oclusión. Lo más importante para las dos cosas más importantes para una postura lingual adecuada son postura mandibular, que no se relaciona directamente con deglución, pero con mastigación por los músculos mastigatorios envolvidos y respiración. Otra cuestión importante está relacionada con el espacio que necesito, ¿vale? Tres cuestiones fundamentales: relación maxilo-mandibular, espacio y funciones, sobre todo respiración y mastigación. Muy bien. Otra cosa que hablamos mucho, pero no tenemos, muchas veces no pensamos dónde debemos empezar trabajando. En respiración oral, ¿qué observamos con frecuencia? Este tipo de postura, así, labios entreabiertos, mandíbula baja y incompetencia labial. ¿Y qué vamos a hacer? Dar más competencia labial para facilitar el cierre labial. Estoy hablando de lo que más existe publicado en la literatura del punto de vista de intervención. Pero si hablamos de fisiología muscular, nosotros sabemos que este músculo aquí, el orbicular, para tener buena tonicidad, para tener buena funcionalidad, necesita estabilización. ¿Quién va a dar estabilización al músculo orbicular de los labios? Lo músculo bucinador, aquí. Sin este trabajo de estabilización del bucinador, este tipo de movimientos no va a ocurrir, o va a ocurrir con compensaciones, ¿vale? Tenemos aquí, en este lado de la diapositiva, la representación del orbicular, la representación del músculo estabilizador del orbicular, que es el músculo bucinador, y tenemos aquí un músculo que muchas veces no es hablado por nosotros, que es lo músculo constrictor superior faríngeo. Y vamos a ver, el desarrollo del punto de vista postural y motor se da de central para apical. Necesitamos una base para desarrollar la precisión motora más apical, más distal. Para obtenermos mejor competencia labial, que va a ser un objetivo de trabajo con respiración oral, va a ser importante un bucinador con tonicidad adecuada. Bucinador, un músculo muy importante para la mastigación. Para el bucinador trabajar, tener buena tonicidad, necesita de su músculo estabilizador, que es el músculo constrictor superior faríngeo. Mensaje importante. Muchas veces mirar las alteraciones del orbicular nos obliga a mirar esta cadena muscular, porque en nuestra cara tenemos también cadenas musculares. Y si tenemos aquí una cadena muscular, no vamos a conseguir trabajar un músculo isoladamente. Para cambiarnos esta cadena muscular, vamos a tener que trabajar con toda la cadena muscular. Y si queremos mejorar la funcionalidad labial, vamos a tener que empezar ¿por dónde? Por atrás, porque su base de movimiento es atrás. Y vamos a tener que definir un plan terapéutico empezando con el fortalecimiento de constrictor superior faríngeo, después, en conjunto, claro, después bucinador y después orbicular. Mensaje principal de esta diapositiva. Mirar alteraciones musculares isoladamente no es correcto. Debemos ver todos los músculos musculares como músculos sinérgicos y en algunas situaciones tenemos músculos que son sinérgicos y trabajan en cadena, como este que estoy hablando aquí, que se llama cinturón del bucinador. ¿Por qué? Porque funciona casi como un cinturón.
Tenemos competencia en la parte más anterior, necesitamos competencia de bucinador y necesitamos competencia de constrictor superior faríngeo, que es así que funciona. Aquí atrás, constrictor superior faríngeo, aquí sería mi bucinador y aquí por la frente el orbicular, que trabajan así. Y van a ser una cadena muscular muy importante ¿para qué? Para la deglución, porque esta cadena, como vos ha hablado a poco, la lengua tiene una función centrífuga para afuera de la arcada dentaria. Esta cadena tiene una función centrípeta para el centro, hace fuerza así. Y aquí, en este tipo de relación de fuerzas agonistas y antagonistas, vamos a encontrar el equilibrio para anular las fuerzas y conseguimos una adecuada postura orofacial. Muy bien. Otro caso clínico. A mí me gusta comentar casos clínicos porque en todos casos clínicos aprendemos siempre algo. Voy a hablar un poquito de este caso. Un niño con 7 años que ha sido derivado por la odontóloga por motivo de deglución atípica. Este ha sido la principal indicación para hacer tratamiento logopédico. El odontólogo me ha dicho, solo voy a empezar mi tratamiento ortodóntico después de la intervención logopédica. Esta es la información que me ha sido pasada antes de empezar la evaluación. El niño, esas fotos, este registro ha sido hecho por mí, es un registro simple, ¿vale? Pero es importante vernos, ok, ¿qué observamos en este niño? Del punto de vista de postura orofacial, verificamos mucho volumen de su fase. Volumen, aumento del volumen, muchas veces está relacionado con baja tonicidad. Labios también volumosos. Volumen muchas veces significa o se relaciona con imprecisión motora, imprecisión en la realización de los movimientos. Está relacionado con evolución orofacial. ¿Qué vemos más? Narinas con un volumen adecuado, pero presencia de marcas en sus ojos de baja, de dificultad en su respiración. Del punto de vista oclusal, solo estoy llamando la atención para determinados puntos. Si esto, si fuese una aula, no una sesión clínica, os iría a pedir para participar más en ese diagnóstico para pensarnos en conjunto. En ese tipo de metodología tengo que hablar más yo y voy a conducir un poquito vuestro racionamiento. ¿Qué vemos aquí? Mordida abierta anterior. ¿Qué vemos más? Y una mordida abierta esquelética, porque vemos aquí un compromiso esquelético marcado. ¿Por qué? Estoy haciendo este trazado por la línea gengival y estamos viendo que existe una compactación, atresia maxilar y atresia mandibular. Lo que estamos viendo en este niño es esto. Es esto que está ocurriendo. La odontóloga, pero está ocurriendo eso, la lengua está por delante, la lengua está haciendo fuerza, cuando está haciendo fuerza está alterando su postura y alterando su posición dentaria. Empieza con logopedia para cambiar este tipo de comportamientos. Pero nosotros logopedas no vamos a pensar así, con tipo de racionamiento causa-efecto. No, vamos a relacionar. Nuestro relacionamiento debe ser, porque este niño tiene esta mordida abierta. ¿Dónde veo esta mordida abierta? Empezó cuando, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo de su deglución. Aquí. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? ¿Tiene alteraciones? Sí. ¿Por qué sé que tiene alteraciones en la deglución? Siempre que estamos mirando contracciones periorbiculares, sabemos que está haciendo alguna compensación para la deglución. Deglutir agua, líquidos, no es necesario hacer compensación con nuestros labios. Se está haciendo, algo no está pasando bien.
Problema de la evaluación de la deglución. Gran parte de los movimientos no los vamos a ver porque son internos. Entonces, otro vídeo de la deglución que vamos a ver un poquito mejor al final lo que va a ocurrir. ¿Qué vemos? Este tipo de movimientos, así. Este tipo de movimientos son movimientos que significan alteración de deglución. Claro, no hay dudas. ¿Tiene alteraciones de deglución? Tiene. Pero para un niño de 8 años, tener ese patrón de movimiento, que es un patrón muy similar al patrón de succión, algo no está corriendo bien. No solo la deglución, pero algo más. Y aquí el logopeda empieza a colgar algunas hipótesis diagnósticas para testarlas. ¿Qué pasa aquí? Se tiene ese tipo de movimientos linguales muy similares a de los movimientos de la succión. Tenemos que pensar, ¿por qué preserva estos movimientos de succión y no tiene movimientos de deglución adquiridos? Pensando del punto de vista de desarrollo, ¿qué va a contribuir para un desarrollo de sus movimientos de succión, de deglución, perdón? Es la mastigación. Con la introducción de los alimentos sólidos es cuando vamos a ver una evolución, una mudanza, un cambio en el patrón de movimiento que va a dejar de ser así para los pastosos y líquidos y va a empezar a ser para lateral, para empezarnos a hacer los movimientos mastigatorios. El problema de este niño es que tenía predominio de alimentación blanda y pastosa con 8 años. ¿Tenía deglución atípica? Sí. ¿Por qué tenía esa deglución atípica? Porque ha preservado un patrón de succión relacionado con un predominio de alimentación pastosa y blanda. Y ahora, ¿tiene problemas respiratorios? Sí. Tiene un predominio de respiración oral. ¿Por qué? Porque su postura en reposo es así. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema obstrutivo? No. Tiene bajo tonos de sus músculos mandibulares. Pensando un poco, causa, etiología de este problema, mastigación. ¿Qué ha cambiado la mastigación? Su postura orofacial, su estructura dentaria. ¿Cómo vamos a cambiar? Si la etiología es la mastigación, vamos a tener que trabajar con mastigación. Y ahora, volviendo un poquito para atrás, con este tipo de estructura dentaria, tenemos condiciones con 8 años, se tenía 3, 4, 5 años, podríamos hacer algún trabajo logopédico previo. Pero con 8 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con odontólogo y vamos a comentarlo. Mira, lo que pasa es esto. Tiene predominio de alimentación blanda, pastosa, que ya ha contribuido para esas situaciones que habíamos comentado. ¿Cómo vamos a cambiar eso? En primer lugar, necesito más espacio intraoral. ¿Por qué necesito este espacio? Para trabajar la mastigación posterior. Vamos a empezar con trabajo odontológico para después, con mejores condiciones, integrar los movimientos funcionales. ¿Qué vamos a trabajar? Mastigación, para dar más tonicidad. ¿Para qué? Postura mandibular más adecuada, labios cerrados, función ventilatoria nasal. Claro que ahora estamos viendo estos casos de manera isolada, pero después vamos a conseguir ver de todo específicamente porque tengo algunas diapositivas que van a resumir lo que estoy diciendo. ¿Vale? Aquí ya vemos, aquí también. Otro caso. Vamos a ver los vídeos de la deglución de esta niña. Un caso también derivado para logopedia por deglución atípica. Miren, ese patrón de deglución no es igual al patrón de deglución anterior. Aquí podemos ver que no hay tanta contracción periorbicular, y que esta niña está haciendo tensión, pero se ven los movimientos para posterior. ¿Dónde ves movimientos para posterior? Ali. Son los movimientos de la base de la lengua, ¿vale? Es distinto este patrón de deglución del caso anterior. ¿Tiene alteraciones? Sí, tiene. Se ve más tensión, sobre todo en la comisura labial. Esto es algo que vamos a registrar.
No nos interesa apenas llegar al diagnóstico de deglución alterada, típica, adaptada, pero comprender cómo está deglutiendo y por qué lo está haciendo así. Ahora con deglución con desoclusión labial. Mira lo que hace. Eso es normal. Tiene una mordida abierta anterior. Es la lengua que está empurrando los dientes para adelante. Vamos a ver mejor. Vamos a ver su prueba de mastigación con pan. ¿Qué va a hacer? Mucha cantidad de alimento, mastigación con predominio de movimientos verticales, anteriores. Miren lo que dice. Siempre que tenemos la lengua adelantada, más participación de las estructuras anteriores. Tiene más fuerza, tiene más tonicidad. El gran problema son los movimientos para posterior. Y aquí el alimento mal preparado, el alimento con alteraciones. Y si recuerdan, este ha sido un caso que ha sido derivado para logopedia por deglución atípica y con la preocupación del odontólogo de la presión anterior de la lengua en la arcada dentaria. ¿Es verdad? Es verdad. Pero lo que nosotros queremos hacer es resolver la etiología, no el problema visible. ¿Vale? Importante. Una ortopantomografía que acompañaba este caso. Ese es algo que en el máster vamos a aprender a mirar de una manera funcional, porque aquí podemos ver la columna aérea posterior del punto de vista de aire, qué espacio tiene para respirar. Vamos a ver el paladar y aquí miren las diferencias entre el paladar del lado derecho y del lado izquierdo. Ese ha sido el lado predominante de su mastigación. Miren las consecuencias del punto de vista esquelético. Vamos a ver su ATM, pero lo que quiero llamar la atención es que era un caso que iría a empezar tratamiento ortodóntico. Ha sido un caso que ha sido derivado para logopedia por deglución atípica para trabajar deglución y postura lingual, pero el problema de esta niña está aquí. Tiene un desvío de septo nasal con restricción de pasaje del aire por las narinas. Tienen también un paladar muy atrésico que va a dificultar la pasaje del aire por la nariz. Se va a tener un predominio oral, va a estar así. Tiene una restricción anterior por desvío septal, de septo nasal. Ese es el principal problema de esta niña. Es la restricción en su ventilación nasal que va a cambiar toda su postura orofacial, que va a quedar así, y después todas las compensaciones que nos va a adelantar trabajar labios, trabajar lengua, trabajar lo que sea, si después, cuando va a salir de la sesión de logopedia, va a llegar afuera y va a respirar así. No va a adelantar nada. En primer lugar, vía aérea. Es lo más importante y es lo que voy a comentar con vosotros ahora. Cómo priorizar y cómo saber lo que vamos a hacer. Un ejemplo de un caso clínico acompañado por mí que lo que ha hecho no debería haber hecho. Es un caso derivado por deglución atípica y respiración oral. Tiene todas las características también, narinas estrechas, predominio de crecimiento vertical, tercio inferior aumentado, apiñamientos dentarios, labio inferior evertido, superior corto, y lo que ha hecho Ricardo Santos, esto. Ha trabajado, ok, fortalecimiento del labio inferior, alongamiento del labio superior, trabajo respiratorio con alongamiento de narinas. ¿Hay resultado? Sí, ha mejorado. ¿Ha mantenido? No ha mantenido esos resultados. ¿Por qué? Porque para mantener postura orofacial no necesito solamente cambiar fuerza muscular, pero cambiar actividades. ¿Qué actividades ha cambiado en ese niño? Ninguna. Solo componente muscular. ¿Sería posible cambiar actividades? No. ¿Por qué? Porque tiene atresia bimaxilar. En primer lugar, antes de empezar todo el trabajo logopédico de alongamiento del labio superior, de reducción de compensación mentoniana, de fortalecimiento del labio inferior, de trabajo respiratorio, de mejoría de postura de cabeza también, sería importante dar más espacio
para mejorar su postura labial y trabajar funcionalmente este caso. Mensaje de esta primera parte, que es la más importante. Siempre, 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 en todos los casos, tratar las causas y no los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una lengua anteriorizada. Un síntoma es una postura mandibular baja. Un síntoma es una deglución atípica, es lo que vemos. Las causas de por qué tiene la mandíbula baja, por qué tiene su lengua adelantada. Colocar siempre esta cuestión de por qué, encontrar respuestas para eso. Es por eso que es importante en respiración oral. Tenemos aquí un estudio solo ilustrativo para mostrar que la terapia miofuncional es eficaz, pero tenemos que mejorar nuestra eficacia y evidencia de nuestros resultados. Y eso pasa ¿por qué? Por la selección de los casos para la intervención. Ese es el criterio fundamental. No la selección por sí, pero el momento de intervención. Lo máximo tiempo que tenga un caso de intervención directa tiene que ser 3 meses, no más que 3 meses, que es lo necesario para cambios de movimiento, para cambios musculares. No hace sentido tener casos que están en acompañamiento logopédico por 1 año, por cuestiones de deglución y respiración oral, ¿vale? Es importante cambiar un comportamiento, tenemos un tiempo definido para nuestra intervención. Como vos ha dicho, es importante todo lo que ha hablado hasta ahora, esquematizar, jerarquizar, comprender cuáles son los principales aspectos que debo jerarquizar para mi intervención. Lo que os voy a mostrar es mi raciocinio clínico del punto de vista de intervención. En primer lugar, lo que miro en determinado caso, cómo está su vía aérea y cómo están funcionando sus fuerzas centrípetas. ¿Qué son las fuerzas centrípetas? Son las fuerzas ejercidas por orbicular, bucinador y constrictor superior faríngeo. Vía aérea, si tiene obstrucción, si tiene preferencia nasal sin obstrucción por queda mandibular. Sí, porque la primera obstrucción al pasaje del aire por la nariz es una boca abierta. Si está así funcionalmente, va a obtener un predominio de respiración oral, no nasal. Después, el segundo punto que voy a contemplar, espacio intraoral. Si tengo un caso con poco espacio, ¿cómo voy a colocar la postura de la lengua adecuada? Es imposible. Si no hay espacio, no va a haber posición adecuada. Debemos comprender eso. Debemos hablar con los odontólogos, con el médico otorrino, con todos los profesionales envolvidos en este tipo de intervención con respiración oral, que es muy importante obtener espacio intraoral. ¿Para qué? Para trabajar masticación y dinámica mandibular y después de este trabajo con masticación, trabajar postura, respiración y postura de cabeza y cráneo mandibular. Viendo un punto este video es importante para nosotros, es un video de YouTube, es importante para nosotros comprendernos una cosa. Muchos padres les parece que roncar en sus niños es algo normal y roncar no es normal ni debería ocurrir. Es importante sensibilizar a los padres para ver sus niños durmiendo y para hablar con sus médicos pediatras o otorrinos sobre estas cuestiones. Si están ocurriendo algo de obstrutivo, podrá estar condicionando su descanso, su sueño. ¿Vale? Claro que en condiciones como estas, solo vamos a cambiar esta postura teniendo espacio, teniendo una condición estructural y esquelética que me va a permitir un cierre labial. En primer lugar, intervención odontológica, porque si no tengo esta intervención, ¿cómo voy a trabajar esta competencia? Ese labio no va de aquí para aquí. Es imposible. Los gaños que tenemos de punto de vista muscular son de 6-7 milímetros del punto de vista de gaño máximo. Por lo tanto, no podemos hacer milagros. Tenemos que hacer nuestro trabajo con todas las posibilidades que tenemos como odontología. Y claro,
Investigar siempre si existen causas obstructivas posteriores, como hipertrofia de tonsilas de adenoides, de tonsilas palatinas, o si tenemos algo más anterior, pólipo nasal, desvío de septo. Importante, amígdalas con grado 3, 4, tienen indicación cirúrgica cuando están presentes sintomatologías como roncopatía, apnea obstructiva del sueño o predominio de respiración oral, como este caso. Miren, los casos tienen casi todos la misma configuración. Atresia bimaxilar, mordida abierta anterior con proyección, es resultante de ¿qué? De esta postura. ¿Cómo vamos a cambiar? No es trabajando labios o lengua, dando espacio, dando vía aérea para las fuerzas trabajarem y después trabajar esencialmente con la que son de espacio intraoral que habíamos hablado. Aquí, exentos de espacio intraoral reducido. Más un ejemplo. Aquí un estudio que nos va a basar que nuestro trabajo es eficaz con respiración. Es importante tener estos datos también. Y claro, la base de casi todo nuestro trabajo es la mastigación. ¿Y por qué? Porque con la mastigación, como acostumbro decir, la mastigación es el ejercicio que hacemos con nuestro sistema estomatognático. Es lo principal ejercicio y donde trabajamos casi todos los componentes musculares, como labios, como lengua, como músculos mandibulares. Nosotros vamos a seleccionar lo mejor estímulo para desarrollar este trabajo muscular muy importante. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí más? Trabajar con dinámica mandibular. Es importante no solo la alimentación, pero la manera como vamos a hacer nuestro trabajo masticatorio. ¿Para qué? Para desarrollar transversalmente nuestra maxila y nuestra mandíbula en su trabajo. Tenemos que tener un lado de trabajo definido, un lado de balanceo definido. Es algo que va a estar siempre presente en nuestra intervención. Y claro, cada vez más vemos que existe un predominio de alimentación blanda que va a provocar una rotura de la maturación de las funciones, una disminución de la propiocepción oral, va a afectar la estimulación oral y va a desarrollar una mastigación tardía. Eso es muy importante cuestionar y trabajar sobre en los casos que tenemos con respiración oral. Y claro, este video también disponible en YouTube. Lo que sabemos es que el modo de ventilatorio preferencial deberá ser nasal. Siendo un modo nasal, tenemos que tener una vía aérea permeable. Cuando eso no va a ocurrir, como aquí, de hipertrofia de adenoides, lo que va a ocurrir no es una lengua para abajo, es una boca abierta por queda mandibular. Y claro, la lengua y la mandíbula viendo para abajo, ¿qué va a suceder? Este movimiento centrífugo ejercido por la lengua va a dejar de existir. Muy bien. Consecuencias posturales generales, claro que sí, también pueden ocurrir alteraciones posturales. Es importante comprender qué tipo de impacto están teniendo en nuestros pacientes y el trabajo conjunto con fisioterapia también. Siempre necesario. No hace sentido tener un caso de respiración oral en logopedia y que termina nuestra intervención con esta postura. Va a perder todo. Es importante comprender que para mantener una postura orofacial adecuada es fundamental una postura corporal también adecuada. Hablando de terapia miofuncional, técnicas, objetivos, cómo hacer. En primer lugar, lo que hacer. Mirar la causa de la disfunción, no la disfunción en sí. Después, jerarquizar, comprender dónde vamos a empezar y por qué vamos a comenzar por ahí. Después, conocer los distintos objetivos que podemos trabajar en la respiración oral. Y terapia miofuncional, que es distinto de mioterapia. Mioterapia es un conjunto de programas de ejercicios orientados para cambiar la condición muscular. Terapia miofuncional orofacial
Es un conjunto de intervenciones para cambiar las funciones con consecuencias del punto de vista muscular y del punto de vista postural. Mioterapia, queremos cambiar un músculo. Terapia miofuncional, queremos cambiar una función. Algo así. ¿Dónde vamos a empezar? Claro, siempre con una evaluación. Y el plan terapéutico tiene siempre que contar con algunos ejercicios, pero trabajando siempre con funciones. Si voy a trabajar un ejercicio de mioterapia para la lengua, enseguida voy a trabajar deglución. Si estoy trabajando la lateralización del alimento, tengo que trabajar, si estoy trabajando los movimientos de lateralización, es mejor trabajar de seguida con alimento y trabajar funcionalmente ese trabajo que ha hecho de manera individual. Y claro, en la respiración oral, lo que no queremos y lo que no vamos a hacer es cerrar la boca para respirar por la nariz. Porque si tenemos a alguien así, cerrando la boca, no vamos a mejorar, vamos a obligar a respirar por ahí, pero no vamos a cambiar nada. Tirando el cierre, va a suceder todo en el mismo. Ese es algo que no hacemos hace muchos años. Y claro, trabajar con Oller. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a trabajar con Oller? Porque es importante para el estímulo proprioceptivo de la respiración y ventilación nasal. Debemos siempre empezar nuestro trabajo con estímulos que van a potenciar los cambios que queremos observar. Trabajar con Oller es muy importante. Pueden hacer juguetes como este o algo como llegar a su casa, entrar con ojos vendados en la cocina de la madre, intentar descubrir lo que está haciendo para la cena. No tiene que ser algo muy formal. Puede ser actividades del día a día, del cotidiano, que pueden mejorar su capacidad de oír. Y claro, muy importante de trabajo con respiración oral es trabajar flujo nasal, pero flujo expiratorio. El control del flujo inspiratorio, que debe ser lento y con volumen bajo, y después flujo expiratorio, que podemos trabajar, como vemos aquí, con feedback visual, con resistencia o con control del flujo. ¿Para qué? Para dar mejor trabajo de los músculos expiratorios y trabajar proprioceptivamente también la sensación nasal. Permeabilidad nasal. Cambiar las narinas. Aprender a cuando inspiramos, las narinas van a abrir y no cerrar, que es el estímulo que los respiradores orales hacen con mucha frecuencia. Cuando les pedimos para inspirar, lo que hacen es eso, y cierran sus narinas. Tenemos que trabajar poco flujo, poco volumen y ayudar con algunas masajes inductoras de esta coordinación respiratoria y de este pasaje del aire por la nariz. Vosotras me van a preguntar ahora, soplo continuo, ¿para qué? ¿Para qué sirve soplo continuo si queremos desarrollar la ventilación nasal? Pero los ejercicios o las actividades de soplo continuo o soplo resistido son actividades de estimulación del constrictor superior faríngeo, que va a ser muy importante para el trabajo del cinturón debucinador. ¿Dónde debíamos empezar? Por detrás. Este tipo de actividades van a dar estructura y estabilidad al constrictor superior faríngeo para después trabajar con bucinador y después orbicular. Varios ejercicios, no solo de trabajo con fuerza, pero de control, que aquí vamos a pensar, no estoy hablando mucho de eso, pero si es un trabajo isométrico, si es un trabajo isotónico del punto de vista muscular, ese es algo que vamos a ver caso a caso, lo que necesita, pero esas son las bases de nuestro trabajo con pacientes con respiración oral. Claro que pueden ser más lúdicos, pueden ser más específicos, más técnicos, pero trabajar con flujo oronasal, con fortalecimiento y ejercicios resistidos son muy importantes, ¿vale? Otra cosa muy importante para trabajar en la respiración oral, succión.
¿Por qué succión? Porque cuando estamos activando la succión, estamos trabajando en conjunto la cadena del cinturón de bucinador, que va a ser fundamental para las fuerzas centrípetas. Miren, lo que más preocupa a los odontólogos es los dientes vindo para adelante, que va a impedir que los dientes vayan para adelante. No es solo la lengua, es la acción de las fuerzas centrípetas de orbicular, bucinador y constrictor superior faríngeo. Cuando estamos haciendo succión, estamos trabajando esta cadena muscular. Podemos hacer succión de distintas maneras, con distintas pajitas, con distintos alimentos. Todo eso va a cambiar el tipo de ejercicio que estamos haciendo, el tipo de objetivo que queremos para determinado caso. Después vamos a ajustar cada objetivo, cada actividad para la necesidad de los casos que estamos viendo. Y claro, fundamental trabajo masticatorio para mejoría de ventilación nasal. ¿Por qué? Porque va a ser esencial para mejorar la postura mandibular, para permitir un cierre labial fácil, hacerlo de manera simple y promover una ventilación nasal. ¿Trabajar mastigación es trabajar con ese tipo de aparatos? No, mastigación se trabaja con alimentos. Este tipo de aparatos como Chewy Tubes o otros tipos de aparatos pueden ser importantes para trabajar cuestiones más relacionadas con propiocepción, normalización sensorial, trabajo de alguna fuerza mastigatoria o propiocepción de la región de trituración de la mastigación. Es un recurso, no es el fin que queremos en ese tipo de ejercicios. Con la mastigación, lo trabajo más importante es la selección de la comida que vamos a utilizar. Dimensión de la comida, dureza de la comida, temperatura de la comida, dónde va a mastigar. Y es muy importante hacer un entrenamiento variable. ¿Para qué? Porque conocemos el principio de reversibilidad. No está de todo indicado el uso de chicle para trabajo mastigatorio. De todo. Usar chicle no es mastigación porque no hay degradación del alimento. Debe haber el trabajo dinámico de mandíbula, no es lo mismo que sea un alimento. Claro que la mastigación es algo muy central, pero la manera de cambiar el patrón de mastigación es a través de los estímulos del sistema nervioso periférico. ¿Vale? Muy bien. Continuando, trabajo con respiración oral. Todo eso, pero también con respiración. Claro, el trabajo de fortalecimiento de los músculos inspiratorios y expiratorios. Porque en gran parte de los casos tenemos un predominio respiratorio del tipo respiratorio superior. Queremos cambiar para más inferior para tener más dominio, más control de sus movimientos torácicos. Y claro, fundamental, higiene nasal. Es muy importante enseñar a los niños a hacer su higiene, a los padres, a los propios. Es muy importante y fundamental en todo ese proceso. Una cuestión muy importante que quería que llevases de esta pequeña sesión clínica de hoy es que terapia miofuncional y logopedia no es eso, no es hacer ejercicios para los músculos. Nuestro trabajo es mucho, mucho más que eso. Es comprender las disfunciones orofaciales y cambiar esos mismos patrones musculares de movimiento y funcionales. Nosotros lo que vamos a hacer es promover una mejor postura orofacial con una adecuación funcional orofacial. Ese es nuestro principal ámbito de intervención, no hacer solamente ejercicios. Me cuestionan, Ricardo, ¿haces ejercicios en tu práctica clínica? Claro, para obtener determinados cambios musculares que me van a permitir trabajar determinadas funciones orofaciales. Solo así voy a conseguir. Y claro, aquí tenía un caso para vos mostrar, pero voy a dejar el tiempo para preguntas. Solo terminar
con mis contactos para vosotros si tienen alguna cuestión. Perdón, solo aquí. Y perdón. Mensaje final de esta sesión, que es muy importante. Cuanto más cedo empezamos nuestra práctica, nuestra intervención, mejores serán los resultados. ¿Qué es esto más cedo? Más cedo relacionado con la edad de nuestros pacientes. Nuestra mejor edad de intervención del punto de vista orofacial, del punto de vista de las funciones orofacial, son entre los 2 y los 5 o 6 años. Es la mejor edad para cambiar este tipo de hábitos. Cuanto más tarde vamos a intervenir, menores posibilidades de intervención vamos a tener y menos cambios vamos a obtener del punto de vista funcional. Voy a dejar un mensaje también importante. Es muy importante, como has visto, muchos casos son derivados para logopedia y inmediatamente después yo voy a hablar con odontólogo, explicar lo que pasa, por qué pasa, lo que está haciendo, lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Trabajo interdisciplinario, saber comunicar con los distintos profesionales que están envolvidos en el tratamiento de las disfunciones orofaciales, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Voy a dejar mis contactos, mi página del Facebook, si buscas por Ricardo Jorge Santos, vas a encontrar. Mi página profesional es esta, Mayo Solutions on Facebook, y quedo muy contento, espero que haya ido al encuentro de vuestras expectativas y estoy disponible para todas las cuestiones que tiene ahora. Gracias a todos por vuestra participación, por vuestras gestiones y nos vemos en el máster o en la próxima sección clínica de ISEP. Gracias a ISEP por esta fantástica sesión, todas las condiciones y claro, gracias a todas ustedes y todos ustedes por vuestro interés. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.